Partiendo el objetivo del contexto es examinar el por qué un presidente derrocado no renuncia simplemente porque no tiene los elementos para poder ejercerlo. Debemos tener claro a quién vamos a elegir como gobernante de nuestro país. Es por eso que el movimiento indígena está en la oposición política. Gracias, compañera. La cuarta pregunta. ¿Qué valores piensas que deben observar en las alianzas políticas? Ya, les corto ahí, chicos, sí. Las indicaciones fueron muy concretas. Les di 2 o 3 minutitos para poder establecer un resumen. Las respuestas están muy bien, pero sí tenemos que cronometrarnos en tiempo. Agradezco sus participaciones y vamos a seguir con el próximo grupo. Una indicación adicional. Necesito que luego al finalizar me envíe igual por el WhatsApp los nombres de sus compañeros y los diferentes grupos que están participando. ¿Sí? Ya, Liz. Ok, entonces tenemos el grupo número 1 del paralelo, ¿eh? Por favor, vaya tomando notas los otros grupos porque cuando culminemos vamos a realizar un mini debate en cuanto a las diferentes opiniones que tienen del material que se envió a analizar. El segundo grupito, Cristina, ¿sí me ayuda? El segundo grupo son Gualán Ipo, Guali Matabaca, Guaranda Ardilla y Guayanlema Yuquilema. Ok, bueno, les escuchamos, pero únicamente antes quisiera que este grupito me ponga en contexto sobre qué trata, sí, el material que se envió a ver, porque el otro grupo realmente entró en las preguntas directamente. Siempre cuando hacemos algún tipo de presentación, pues tenemos que llevar a las personas al contexto para que podamos entender, que si no los llevamos al entendimiento del tema, pues caería un poquito en un saco roto lo que estamos analizando. Ok, Esther. Chicos. Dicen, pero que organizar el Gualán. Ya, les escuchamos. Son 18:30. Tenemos 3 minutos. Si es que no está, continúe. No está el Gualán. Si no está Gualán, seguimos, no se preocupe. Es que no tengo yo ninguna de las preguntas, licenciado. Él tenía que hacer las preguntas. Bueno, yo le hago la pregunta, ¿ya? ¿Qué reflexión te genera la alianza entre el movimiento indígena y un grupo de militares? Gualán está ingresando ahora, ¿ya? Ya, la alianza del grupo indígena es el más grande de aquí del Ecuador, también conocidos como la CONAI, que mediante los indígenas le hacen el paro con otros movimientos y nos podemos ayudar mutuamente para el Ecuador. Ok. Seguimos. Dice, el esfuerzo de la lucha indígena por deponer a un presidente y apoyar a un militar guardó coherencia ideológica y política. No, ningún momento hubo coherencia por ayudarle a un militar, porque por ayudarle a él les dio la espalda y los indígenas fueron duramente golpeados ya que se unió con los políticos corruptos. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, solo tengo una pregunta. Se me fue el internet recién ahorita, acabé de ingresar. Discúlpeme. Me tocaba con mi compañera. Justo ahorita se volvió mi internet, licenciado. Disculpen. No se preocupe, yo le estoy ayudando, ¿ya? A ver, retome usted la directriz de su grupo. Estamos en la segunda pregunta y estamos a 1 minuto de cerrar la presentación del grupo. Ya, licenciado. ¿Con qué pregunta le puede responder yo, licenciado? Disculpe. El literal C, mijo. El literal... La que dice, perdón, ¿me puede leer la pregunta, por favor, licenciado? ¿Cómo se expresa la ambigüedad política en este caso? No sé si ustedes investigaron qué se trata el término ambigüedad. Porque para poder entender es necesario saber el significado. Sí, el término de ambigüedad creo que significaba De cuando la le decían, campaña. cuando... École, ya me ganó la... No.
Listo. Grupo 2, he terminado su tiempo. Ya. Y nos faltó una pregunta por responder. Sí, Liz. Ok. Igual. Seguimos. Grupo 3. Cristina, si me ayuda. El grupo 3 está conformado por Mena Jiménez, Montero Prado, Morejón y Pachacama. Ok. Les damos la bienvenida igual, chicos. Y tome nota con sus Buenas, apuntes, porque luego vamos a realizar un mini debate. Perdón. buenas noches, licenciado. Buenas noches con todos. Somos el grupo número 3, conformado por Cristina Montero, Mayra Mena, Yadira Pachacama y mi persona, Heidi Morjón. El tema de hoy es acerca del golpe de Estado a Ecuador el día que cayó Maguad y Lucio Gutiérrez. La primera pregunta es para Yadira Pachacama y dice así: ¿qué reflexión te genera la alianza entre el movimiento indígena y un grupo de militares? Muy buenas noches. A pesar de las diferentes ideologías de los dos grupos sociales, existe unidad, colaboración para luchar por los ideales de libertad y justicia, ya que no importa de qué lado social estemos siempre, y cuando sea a favor y bienestar del pueblo para un mejoramiento y velar por los derechos del pueblo ecuatoriano. Gracias. La siguiente pregunta es para la señora Mayra Mena. ¿El esfuerzo de la lucha indígena por deponer a un presidente y apoyar a un militar guardó coherencia ideológica y política? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Yo pienso que la alianza más se debió a temas políticos y simplemente, como siempre, se utilizó a la clase indígena, pues que ellos son quienes más unión y fuerza tienen. Ya que por primera vez los militares dieron apoyo al pueblo ecuatoriano, los indígenas decidieron apoyar a un militar y dar las espaldas político. Gracias. Pregunta número 3 para Heidi Morejón. ¿Cómo se expresa la ambigüedad política en este caso? Esta se expresa de una razón porque los políticos, en este caso los militares, tienden a tomar decisiones confusas y poco claras, ya sea promesas vagas y no son precisas ni detalladas. Prometieron al pueblo ser los primeros en todos y dar mejoras en todo lo posible, cosa que no fue así, ya que el militar que se posesionó a gobernar nuestro país tampoco pudo cumplir con todas aquellas promesas que las dijo. Gracias. La siguiente pregunta va para Cristina Montero y dice así: ¿qué valores piensas que se deben observar las alianzas políticas? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Yo pienso que los valores que deben tender son principalmente ética y moral, intachable, respeto por sus semejantes, humildad, solidaridad y honestidad ante todo el pueblo. Gracias. Muchas gracias. Eso ha sido todo. Gracias. Estamos con el tiempo. Han ocupado 2 minutos. Muy bien cronometrados. Excelente. El grupito número 4, si me ayuda. El grupo número 4, Rivera Ramírez, Ruiz Cedeño y Zambrano Zambrano. Ok, tienen la palabra, chicos. Son 18:36. Buenas noches, licenciado y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 4 y vamos a hablar sobre el golpe de Estado. Se ha visto a lo largo del tiempo cómo los pueblos indígenas han luchado por su patria, tratando de crear alianzas y buscando el beneficio no solo propio, sino de todos los ecuatorianos. Se ha podido visualizar cómo han logrado revocatoria de leyes y revocatoria de poder del mandatario. Esto demuestra la gran lucha de poder que tienen los grupos indígenas. Para la señora Daniela Zambrano, ¿qué reflexión te genera la alianza entre el movimiento indígena y un grupo de militares? Buenas noches, licenciado y compañeros presentes. Bueno, cuando se ven estas alianzas, toca analizar qué pudo ocasionar la necesidad de la misma. Y generalmente se dan por gobernantes que no cumplen con su deber y por lo cual es el descontento de la población y por lo tanto se originan estas alianzas. Para la señora Rosa Rivera, el esfuerzo de la lucha indígena para deponer a un presidente y apoyar a un militar, ¿guardó coherencia ideológica y política? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Pues depende, ¿no? Depende de la perspectiva en la que vemos estas alianzas. Muchas de estas se han hecho viendo que los presidentes no han cumplido su deber, todas las promesas antes de ser elegidos, ¿no? Como por ejemplo, pues el señor presidente en el año
en el año 2000, Yamil Maguad fue destituido, ya que se dieron estas alianzas y bueno, pues viendo que él no cumplió las promesas que hizo. Para la señora Rosa y Daniel, ¿cómo se expresa la ambigüedad política en este caso? En este caso, perdón, Sí. ya, en este caso, pues la ambigüedad se puede interpretar de muchas maneras, depende de cómo tomamos la información. Debemos examinar por qué el movimiento indígena está en la oposición política a pesar de tener varias semejanzas en las agendas políticas. Ok, chicos, estamos en el tiempo, 3 minutos. Llegamos hasta ahí. Nos falta una preguntita por responder. Agradecemos al grupo 4. Y seguimos con el grupo 5. Cristina, gracias. Ya no hay más grupos, Licen, solo estaban 4. Ya, solo 4 grupos. Ahora vamos con el paralelo. Espero que sigan tomando sus apuntes porque yo sí los estoy tomando para analizar los criterios del resto de compañeros. Vamos a ver el paralelo F. ¿Quién está a cargo del paralelo F? Anita, ¿me ayuda con la distribución? ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, el primer grupo está distribuido por la señora Kaisa Lucía, Carpio Valdivieso, María Fierro y Fonseca Brian. Ok, tiene la palabra, 18:39. Buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿puede activar la función de compartir pantalla? Sí, está activado, mijo. Sí, puede usted perfectamente. Está inhabilitado, me dice, por favor. Esperen un ratito, déjenme revisar. Y si no, lo que puedo hacer... Usted es Fonseca. Mientras tanto, el resto de grupitos... Ya, le hago hospedador a usted para que usted pueda... Listo. Usted es hospedadero ahora y usted puede ya compartir pantalla. Listo, gracias, licenciado. Ya. Listo, gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Nosotros vamos a hablar sobre el golpe de Estado. Nuestro grupo está conformado por Vanessa Carpio, María Fierro, Kaisa Lucía y mi persona, Brian Fonseca. La primera pregunta para Vanessa Carpio. ¿Qué reflexión te genera la alianza entre el movimiento indígena y grupo de militares? Buenas noches, respondiendo a la pregunta. Cuando estos dos grupos se unen por las necesidades de hacer valer sus derechos que no cumplen los gobernantes, por el cual es el descontento de la población que origina estas alianzas. Gracias. La siguiente pregunta es para la compañera María Fierro. ¿El esfuerzo de la lucha indígena por deponer a un presidente y apoyar a un militar guardó coherencia ideológica y política? Buenas noches, respondiendo a la pregunta, los militares y los indígenas no estaban de acuerdo con el gobernante por el anuncio de la dolarización y la economía del país. El movimiento indígena y militares hacen una marcha para sacarle al gobernante de este poder. Gracias. La tercera pregunta es para la compañera Vanessa Carpio. ¿Cómo se expresa la ambigüedad política en este caso? Respondiendo a la pregunta, se expresa como una política de corrupción de los gobernantes por el cual los grupos indígenas se levantaron para derrocar al gobierno, ya que sus derechos no estaban respetándose, por el cual realizaron diversos paros a nivel nacional. Gracias. La cuarta y última pregunta para la compañera Lucía Kaisa. ¿Qué valores piensas que debe observar las alianzas políticas? Buenas noches, respondiendo a la pregunta, es la honestidad y transparencia como tal. Hace referencia a un conjunto de atributos personales. La decencia, la dignidad, la sinceridad, el respeto, la justicia para todo el pueblo en forma de ser y actuar. Gracias. Listo, licenciado, eso es todo en nuestro grupo. Gracias. Excelente trabajo, chicos. Vamos a cambiar. Gracias. Otro grupito. El segundo grupo es María Guevara, Miriam Aro y Ana Gualinga. El señor Víctor Herrera no pudo participar en esta... Sí, tengo conocimiento de eso. Ya. Ajá. Ok. Ya. Seguimos. Bueno. Grupo 2. Antes de nada, que comencemos con el grupo 2, igual felicito también el excelente trabajo del grupo del señor Fonseca, que estaba liderando este grupo.
como el resto de sus compañeros. Excelente trabajo. Seguimos. 2. Ya. Bueno, muy buenas noches con todos, buenas noches compañeros. En esta vez le vamos a hablar acerca del golpe de Estado en Ecuador, el día que cayó Maguad y subió Gutiérrez en el año del 2000. Okay. La primera pregunta está hecha por la... Deme un segundo, Lisa, por favor. No se preocupe, Para abrirle 43. las diapositivas. Detenemos. ¿Quién tiene la diapositiva? Yo, Lisa. Ya le voy a hacer hospedador por si acaso, pero sí, igual de la misma manera usted puede compartir. Anita, ¿dónde está Anita? A ver, mire a ver si usted puede compartirlo. ¿Cómo está Anita? ¿Cómo está? No le veo. A ver. No le puedo ver a Anita. ¿Dónde está Anita? Cerca. ¿Anita está por ahí? ¿44? Un poquito más rápido, chicos. Creo que no le veo a Anita. ¿Salió del grupo? ¿Quién más está en el grupo de Anita? Licenciado, buenas noches, Guevara y... Ya. ¿Usted no tiene? Ya. ¿Usted no tiene? Yo tengo la segunda pregunta, licenciado. Si no le hago hospedador a usted, si es que tiene el material de diapositivas. ¿Por qué no? No, licenciado, tiene Anita y yo tengo mi pregunta. Sí, sí. Pero es que Anita no me figura, creo que salió. Bueno, démosle paso al otro grupito. No sé quién me puede ayudar con el otro grupito mientras Anita regresa, ¿ya? ¿El próximo grupo cuál es? El grupo 3. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Mi grupo va a hablar sobre el golpe de Estado, que está conformado por mi persona y la señora Pozo, Tatiana Palacios, Nixon Paredes. Bueno, la primera pregunta me ha tocado responder a mí. ¿Qué reflexión te genera la alianza entre el movimiento indígena y un grupo de militares? En noviembre de 1999, un grupo de indígenas y militares, movimientos sociales, habían programado la salida de los 3 poderes del Estado. El 15 de enero comenzó la marcha indígena en Quito. Fue su inicio, fue su única manera de lograr que Jamil salga de la presidencia. Los militares al principio protegían al presidente, pero ellos no estuvieron de acuerdo. Y después de 6 días se retiraron y dejaron que los indígenas ya pudieran quedarse, o sea, con el Estado, ya se apoderaran del Estado. Y así bajaron la guardia y Jamín se retiró. Y la segunda pregunta es para la señora Pozo. ¿Qué sería el esfuerzo de la lucha indígena por deponer un presidente y apoyar a un militar, guardando coherencia ideológica y política? Dicen buenas noches compañera. Yo pienso que la alianza de miles de indígenas de las nacionalidades del Ecuador llegaron a tomarse el Congreso Nacional con la ayuda de un grupo de coroneles de las Fuerzas Armadas, quienes integraron una Junta de Solución Nacional que presione a Magua a dejar la presidencia para que integre el coronel Lucio Gutiérrez para explotar la dolarización. Gracias, Lice. Siga. La tercera pregunta es para la señora Tatiana Palacio.
que sería, ¿cómo se expresa la ambigüedad política en este caso? Dicen buenas noches con todos. Los políticos toman decisiones aceleradas y el presidente Yamil anunció la dolarización en la economía obtenida con tasas del 8 y el 12% con el Congreso. Y así comenzaron los paros a nivel nacional y Yamil renunció. La cuarta pregunta es para Nixon Paredes. ¿Qué valores piensa que debe observar la alianza política? Buenas noches, dicen. Yo pienso que los valores que tiene que tener las alianzas políticas son el respeto, el compromiso, la ética moral hacia el pueblo ecuatoriano. Gracias, Liz. Gracias. Hemos terminado el tiempo. Eso sería todo, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos, por su participación. Listen Byron, muy buenas noches. Mil disculpas por la... No se preocupe, Anita, ¿ya? Se me fue el internet. No se preocupe. ¿Desea que le haga hospedador a usted para que comparta pantalla? Sí, ya por está. favor. Está lista ya. Bueno, muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. El tema de hoy es, vamos a hablar nosotros acerca del golpe de Estado en Ecuador, el día que cayó Maguad y subió Gutiérrez en el año de 2000. Bueno, la primera pregunta se refiere a ¿qué reflexión te genera la alianza entre el movimiento indígena y un grupo de militares? Bueno, la alianza que genera entre el movimiento indígena y el grupo de militares fueron que los pueblos indígenas americanos han sido discriminados y maltratados luego del descubrimiento de América, y en gran medida se debe a grupos militares que lo dominan y controlan mediante el uso de la fuerza. Es por eso que la alianza entre movimientos indígenas y un grupo de militar es un evento fuera de lo común, que generalmente corresponde con la existencia de un problema que perjudica a ambos grupos. La segunda pregunta es para la señora Mariaro y dice, el esfuerzo de la lucha indígena por deponer a un presidente y apoyar militar, ¿guardó coherencia ideológica y política? Buenas noches, licenciado. Sí, tuvieron coherencia al momento de aliarse y hacer manifestaciones. Los pueblos indígenas hasta el día de hoy, en su capacidad de resistencia frente a las adversidades de las colonias, entre la explotación económica y la opresión política, con la ayuda de los militares, hicieron que se respetaran como seres humanos y como cultura. La dolarización fue el detonante para que los indígenas lograran la práctica del diálogo. Fue instaurado e impuesto en nuestro país desde la experiencia y exigencia indígena. Muchas gracias. Gracias. La segunda pregunta le toca al compañero Víctor Herrera y dice, ¿cómo se expresa la ambigüedad política en este caso? En vez del compañero voy a responder yo. Dice, se debería dar las ideas, opiniones claras, que lo que se quiera transmitir se entienda con claridad y no exista confusiones. Gracias. La cuarta pregunta le corresponde a la señora Miriam Aro y dice, ¿qué valores piensa que deben observar las alianzas políticas? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. La alianza no puede ser guiada como una suma de votos o simpatías, sino en principios y valores, porque no se trata de cambiar solo de partido en el gobierno, sino lograr una transformación de fondo, lo cual implica cambiar prácticas y el sistema en su conjunto. El objetivo debe ser el combate a la corrupción, donde no haya espacio para la ineficacia. Bueno, eso es todo en cuanto a nuestra presentación. Muchas gracias, licenciado, y gracias, compañeros. Gracias, Anita, en el tiempo. Muy bien. Excelente trabajo igual. Si me ayuda, si tenemos algún grupo más. Sí, licenciado. El cuarto grupo está compuesto por la señora Quina Luisa Torres Daniel, Valeria Sanz y la señora Sofía Santana. Ok, les escuchamos. 52 tenemos. Muy buenas noches con todos, licenciado. Nuestro grupo es el número 4, está conformado por la señorita Valeria Sanz, Torre Daniel, Quina Luisa y mi persona, Sofía Santana. Esta noche vamos a hablar sobre lo que es el golpe de Estado de Lucio Gutiérrez en el año 2000, si no estoy mal. Correcto. La primera pregunta para la señorita Valeria Sanz, por favor, si nos puede ayudar.
Valeria, ¿qué reflexión te genera la alianza entre el movimiento indígena y un grupo militar? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. La reflexión que me genera es que los golpistas siempre necesitan de una imagen o un respaldo popular. Por eso buscan a los indígenas, porque ellos están en la capacidad de movilizarse. Por eso hay que analizar las alianzas, como sucedió en el año 2000, por mal manejo del Estado, del gobierno, perdón. Gracias. La segunda pregunta, bueno, esa me toca responder a mí, que sería el esfuerzo de la lucha indígena. El esfuerzo de la lucha indígena por deponer a un presidente y apoyar a un militar guardando coherencia ideológica y política. Creo que ahí hubo una equivocación. Vamos con la C, dicen, perdón. Al señor Torres Daniel, ¿cómo se expresa la ambigüedad política en este caso? Buenas noches, compañera. Desde el punto de vista de la política, la antigüedad es una estrategia desde siempre que funciona a los políticos. El golpe estuvo liderado por el grupo indígena más poderoso del país, conocido como la CONAIE, y un grupo de militares de medio y bajo rango, encabezado por el coronel Lucio Gutiérrez. Gracias, compañera. Para la compañera Aquina Luisa, ¿qué valores piensa que deben observar las alianzas políticas? Compañera Aquina Luisa. Bueno, ahí sí ya respondo yo mi pregunta, licenciado. El esfuerzo de la lucha indígena por deponer un presidente y apoyar a un militar guardó coherencia ideológica y política. Yo pienso que la lucha de poner un presidente, como se dice, es más bien porque, digamos, o sea, llegan a la presidencia y quieren llegar a la presidencia y prometen muchas cosas y no hay el cumplimiento tal de las cosas que se proponen en campañas, qué sé yo. Entonces se dan también alianzas con otras personas para poder sacar, porque no hay el cumplimiento de lo que en verdad está necesitando el pueblo, que sería la ayuda o la coordinación entre ellos que son como gobernantes y para nosotros como pueblo tener recibir los beneficios o las cosas que en verdad nosotros necesitamos. Muy bien, muchas gracias. Siento interrumpir su intervención, pero estamos ya bajo un minutito más. Entonces, nos quedaba por ahí algo pendiente, pero bueno. Hacemos un resumen general porque ya sabe que el tiempo a través de esta plataforma es muy rápido. Deseo felicitar realmente y mi sincero aplauso y un abrazo virtual a todos ustedes y a todos los señores por el esfuerzo grandioso que han hecho esta noche en presentar este trabajo que era una investigación en base de un material. El tema en sí que nosotros estamos analizando, como ustedes han visto en la ficha 8, tiene que ver con las respectivas demandas sociales, ¿sí? Entonces, por eso pusimos hoy un caso práctico, para que ustedes a través de ese análisis puedan entender en qué consiste una demanda social. Cuando grupos sociales desean ser actores políticos, obviamente reclaman esas demandas. Y también lo que tiene que ver con las respectivas insatisfacciones que se tiene por el sistema político que existe en el Ecuador. Pusimos el caso muy concreto en el 2000, si tuvieron la oportunidad de analizarlo, como lo hicieron muchos grupos, y destacamos esta noche en el paralelo E, a todos los grupos, pero en especial, aquí tengo el grupo 3, en el paralelo F también el grupo de CAISA, también el señor Brian Fonseca me parece que es excelente también trabajo, Anita también, excelente trabajo. Realmente ha sido un desafío para ustedes y al resto de grupitos también les animo a que ese tipo de presentaciones, debates, pues también lo vayamos realizando. Muy bien, excelente. Ha habido una preparación, por lo que he visto, muy buena de parte de ustedes. Estamos a 2 minutos 33 de poder salir. Que le interrumpa, Lice. Sí.
Dígame. A nosotros no nos dio del todo el tiempo, como les dio a los demás compañeros, Licen, y imagínense, no terminamos ni de hacer, ni de responder la última pregunta, ni de presentar la diapositiva. A los demás sí les... ¿Sí había diapositiva? Sí, Licen. Ya, no se preocupe, si había el material, pues luego me envía al WhatsApp y yo lo analizo, no se preocupe, ¿ya? Ya, Licen, muchas gracias. El objetivo es, como les decía al principio, es todos poder compartir bajo este espacio virtual un análisis al respecto de las respectivas demandas sociales. Excelente trabajo, chicos. Únicamente recordarles que tienen que, al link que les envié, a los que no se registraron, revisen por favor el chat. Voy a enviar en este último minuto que tengo de transmisión el link para que se pueda registrar la asistencia, y los respectivos coordinadores de los grupitos, pues, por favor, encárguese de hacerme llegar los nombres de sus compañeros. Si tenemos algún tipo de pregunta, si queremos debatir a algún compañero del grupo, pues tenemos este espacio de 1 minuto 22 segundos para poder compartir criterios. Porque, claro, para algunos, por ejemplo, en el grupo 2 del paralelo D, sí me había manifestando al respecto de que no estaba de acuerdo con una de las preguntas, si usted recordará. Entonces, no sé si otro grupito quisiera esa idea también un poco debatirla o dar también su punto de vista. Porque usted sabe que el momento que atraviesa el país también es un momento difícil y la humanidad por esto de la pandemia. Y realmente muchos grupos aduciendo que desean hacer un cambio se unen con estos respectivos cambios. Le hice una pregunta, disculpe. En la hoja de la ficha número 8 nos hace que hagamos unas 2 preguntas que están ahí. ¿Elaboramos estas 2 preguntas? Sí, esas son facilitas al respecto de las luchas sociales. Luchas sociales. Sí, eso usted lo va a encontrar. Ahí. Y ahí usted lo puede ya resumir directamente de las demás hojitas que están. Ahí está, las luchas sociales es la manifestación de cada uno de los grupos por las demandas y las contraposiciones que existe en el sistema político. Muy amable. Y la otra, la que habla sobre la lucha de los indígenas, ahí podemos